¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de planes de negocio. El día de hoy vamos a hablar acerca del emprendimiento. ¿Y qué es emprendimiento? Se puede definir como la acción de convertir una idea viable en un modelo de negocio. Nosotros ya hemos hablado de modelos de negocio, que tenga oportunidad de mercado, que sea rentable y una de las cosas más importantes actualmente, que tenga beneficio a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que genere valor. ¿Valor para quién? Valor para las personas para las que ha sido pensado este negocio. Por ejemplo, si ustedes desarrollan un sitio de comidas saludables para nenes, eso va a tener valor para las mamás. Entonces va a crear un beneficio en la sociedad. ¿Por qué? Porque van a ustedes propiciar, generar, fomentar o ayudar a que los niños estén mucho mejor nutridos y alimentados. Niños y mamás que trabajan y que quizá no tengan todo el tiempo del mundo para hacer eh, una comida balanceada, ¿no? Ahorita les voy a compartir un video sobre el emprendimiento. Considero de emprendimiento, propósito de vida, proyecto, el ser humano debe entender que emprender es saltar a otro lugar. Y para saltar a otro lugar necesito una base sólida para impulsarme. Y aquí está el problema. Muchas personas quieren emprender sin una base, sino antes de una base. O sea, no tienen de dónde sostenerse y quieren emprender. Y ese es el problema por el cual no funciona el emprendimiento. Si usted tiene un montón de deudas y quiere emprender para pagar todas esas deudas, va a sufrir mucho. Primero hay que pagarlas. Pagar las deudas, quedar en cero. No tengo nada, pero tampoco tengo deudas. Eso es una base fantástica para decir, tengo derecho a emprender. La gente que quiere emprender para liberarse de los líos está evadiendo el proceso. Y no es así. El emprendimiento nace de una plataforma para impulsarse. El propósito de vida nace de ser responsable. Otras personas quieren emprender para no tener que trabajar. Y ese es de los peores pensamientos del emprendimiento. Es que yo no quiero trabajarle a nadie. Qué triste eso que acaba de decir. Y hay gente que lo dice, yo nunca le he trabajado a nadie. ¡Wow! ¿En serio? Usted no sabe qué es lo que lo regañen a uno, que lo manden, que le digan para arriba, para abajo, que el cliente se ponga bravo y que uno tenga que... Eso es tan importante. Eso es lo que forma los cimientos de un buen emprendedor. No sabe lo que es ser un empleado, un mal empleado, un buen empleado, un excelente empleado. Es lo que nos da la autoridad para emprender. Hay una economía excelente en mi vida en este momento, pero es mía, no de mi hijo. Tiene que trabajar. Quiero que trabaje. Deseo que él emprenda y que tenga éxito en sus proyectos, pero mi papel, mi trabajo es indicarle, trabaje. Quiero que lo manden. Que le digan, para arriba, para abajo, para allá, no importa la economía que tengamos. Eso es importante, eso es vital, ¿sabe? No se puede emprender para evadir porque eso es pereza. Hay gente que emprende para no trabajar. La plataforma es saber trabajar. Yo sé trabajar, pasé muchas horas trabajando. Fui un traductor y también sé el tema del trabajo pesado. Fueron meses, años, demolición en Japón, terrible, complejo, pero fascinante. Yo sé trabajar. Si todo se acaba, yo sé trabajar. No le tengo miedo. Me gusta. Es más, hoy en día, a pesar del éxito, no puedo durar si no hago un trabajo pesado. Y siempre hay algo que cargar, siempre hay algo que ayudar, una pared que pintar, siempre hay algo que uno dice, pero usted ya tiene plata, pague por eso. Pero yo quiero hacerlo, porque me hace falta el trabajo. Y eso no estresa, eso fortalece, ya es una cultura. El problema del trabajo pesado es cuando se hace toda la vida y no se tiene progreso mental, es decir, solo trabajo duro, pero no hago crecer mi espíritu para una vocación, no me preparo, no estudio. Segundo, tiene derecho a emprender no solo el que sabe trabajar, sino que en segundo lugar tiene derecho a emprender el que tiene una cuerda de vida. En Colombia le llaman un colchón. Mi hijo, tenga un colchón, decían los abuelos. ¿Y eso qué es? Por si las moscas, uno no sabe dónde caer. ¿Cómo así? Estudie, tenga una profesión, tenga un ahorro. Tiene derecho a emprender el que tiene una cuerda de vida. Y una cuerda de vida es una profesión. Por eso se estudia. Emprender para no tener que estudiar es pereza. Pero es que uno estudia una cosa y hace otra. Sí, casi siempre.
pero el estudio nos ayudó a llegar a nuestras conclusiones. Uno estudia una cosa, hace otra, pero estudia. Nadie que estudie diga, a mí no me sirvió para nada. No, sí que ayudó, sí que sirvió. Tenga una bendita profesión, porque eso le va a ayudar. ¿Sabe qué me ayudó a mí? A pesar de tan malas calificaciones. A mí me gustaría decirle, me gradué con honores. Yo solo sé que me gradué. Pero antes de los 18 años ya hablaba japonés, portugués, español y rasguñaba bien el inglés. Y con 4 idiomas, a los 18 años, y no por inteligencia, viví en esos países. Y entonces siempre tenía trabajo. En cualquier lugar llegaba y había trabajo, había algo que hacer. Una cuerda de vida, una cuerda. No soy maestro de idiomas ni soy traductor hoy en día, pero es lo que hice. Fue mi especialización gracias a que viví en ciertos países. Una cuerda de vida. Es que emprender sin cuerda de vida es fácil, pero ¿y la caída? Es la típica historia del joven que emprende con el dinero del papá. Eso es fácil, porque el que sufrió fue el papá, él no. No necesita sufrir como el papá, pero por lo menos tener una cuerda de vida, porque eso es responsabilidad. Bueno, y como mencionaban, ¿no? Hay que tener una buena base para emprender y el emprendimiento no es fácil. Emprendimiento podríamos definirlo como empezar un nuevo negocio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de emprendimiento hay algunas cosas que por ahí que pueden estar en el aire, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una startup o una empresa emergente? ¿Sería bueno irme por una startup o arreglar un negocio antiguo? ¿Ambos son emprendimientos o cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver el video, un video que nos puede aclarar un poco la situación. Uy, disculpen. Hola otra vez y bienvenido a este primer módulo que se llama Cámbiate el Chip. Como lo dice, el objetivo de estos 3 capítulos que vamos a tocar es que al final del día tú tengas un pensamiento de inversionista o de emprendedor hacia el mundo de las startups para empezar a pensar exponencialmente y entender que en México las cosas están sucediendo y podemos hacer que tú hagas que sucedan. Entonces, este primer capítulo se trata de cambiar el pensamiento o lo que creemos de los inversionistas y emprendedores. Y me gustaría empezar con esta frase que dice, para invertir no tienes que ser millonario, pero para ser millonario sí tienes que invertir. Esto nunca nadie antes lo había dicho, así que no habrá referencia, pero el objetivo de esta frase, lo que pasa mucho en México es que está el emprendedor y está el inversionista. Y la realidad es que el emprendedor se ve como emprendigente y el inversionista se ve como un tipo de traje demasiado sofisticado donde no podemos hacer conexión. Eso es completamente mentira. Y déjame explicarte por qué. Una startup, cuando nace, y un emprendedor, lo que hace es que está empezando a generar valor. Entonces, hay algo allá afuera que se llama tu empresa que es valiosa. Y lo que tú vas a hacer es que vas a salir con un pedazo de ese valor y le vas a decir a un inversionista, ¿quieres un pedazo de este pastel que es valioso? Sí, entonces me vas a dar dinero. En ningún momento el emprendedor está pidiendo un favor, ni se tiene que ver como esa persona que le tenemos que hacer favores y prestarle dinero y es como ya ponte a trabajar y deja de hacer esto. No va por ese lado. El emprendedor genera valor con su startup y si realmente es valiosa, el inversionista va a querer un poco de ese valor. Si empezamos a traducir eso en otras palabras, si te das cuenta, el emprendedor también es un inversionista, porque invirtió su tiempo y esfuerzo en generar valor. Y ahora va a salir y va a ser un inversionista que vende.
Y del otro lado hay un inversionista que compra. Uno entrega un pedazo de la empresa y el otro entrega dinero. Cámbiate el chip en ese mindset, empieza a generarte tú como persona valor como emprendedor, y como inversionista hay que entender que los emprendedores también son valiosos. Entonces, ¿qué es una startup? Bueno, por definición, una startup es un proyecto que encuentra un problema y lo resuelve a través de innovación. Intentemos desglosar esa palabra. Primero, un proyecto que resuelva un problema. Es importante entender que los emprendedores no crean necesidades. Difícilmente alguien la crea, Steve Jobs si quieren, y se acabó la discusión. Pero realmente lo que nos dedicamos nosotros es a encontrar problemas allá afuera y plantear una solución a esos problemas. Si es verdad que el problema existe y si la solución que planteamos es la adecuada, entonces vamos a tener una startup. Ahora, dijimos, una startup es un proyecto que encontró un problema y lo resuelve a través de innovación. Del lado de innovación está definida como cuando conectas dos puntos que antes no estaban conectados. Creo que el mejor ejemplo de eso es la maleta de llantitas. ¿Sabías que la maleta se le pusieron llantas hasta 1970? Fue una innovación. La rueda existía desde hace mucho y las maletas existían desde hace mucho, solo que alguien las cargaba. Y a una persona se le ocurrió ponerle llantitas y conectó dos puntos que no estaban conectados y cambió la industria de las maletas para siempre. A eso nos referimos con innovación. Por ende, encuentra un problema, resuélvelo de forma innovadora y entonces vas a tener una startup. Pero ¿cuál es la diferencia con una pyme? Entonces, por un lado, una pyme es una empresa de reciente creación y una startup también. Normalmente una pyme es un proyecto que no tiene una innovación, con un producto tradicional, con un modelo de negocio tradicional, que tiene una ventaja geográfica. Por ejemplo, no hay una papelería en la esquina de mi casa y pongo una papelería. Eso va a ser una pyme. Por el otro lado, la startup es mucho más compleja. Una startup alguna vez fue Google, Netflix, Uber, Apple y un montón más que seguramente conoces y las usas todos los días. Entonces, salen dos preguntas de esto. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre la startup y la pyme? Y la segunda es, ¿por qué tú quisieras estar en una pyme si puedes estar en una startup? Entonces, si lo piensas un poco más, las dos, tanto pymes como startups, son ideas de negocio. En las dos necesitas carácter emprendedor. En las dos necesitas educación financiera, de marketing, legal, etc. Y en las dos necesitas capital para iniciar tu negocio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y es muy sencillo. La primera diferencia se llama innovación. Y la innovación no pienses que solo es tecnología, porque puede existir innovación en tres puntos: producto, modelo de negocio y tecnología. Vamos a poner un ejemplo. Google, Apple, es muy claro que están innovando en tecnología, pero vamos a pensar ahora alguien que haya innovado en producto. Piensa en Angry Birds, esas bolas gordas que avientas con una resortera. Todos las hemos usado. Ellos son una empresa que vale miles de millones de dólares y que fueron muy grandes. No tienen mucha innovación en tecnología, si lo piensas. Al final del día solo es un juego. Pero cambiaron la forma en que nosotros ahora jugamos. Si lo piensas, son la viborita de Nokia del siglo XXI. Entonces, no tienes que innovar en tecnología para crear una startup y un producto increíble. Angry Birds lo puso en el mercado en el momento indicado y cambió la forma en la que todos nosotros jugamos videojuegos en el celular. Por último, tienes el modelo de negocio. Hay empresas que están innovando de ese lado. Piensa en Netflix. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a recoger una película de Blockbuster? Me imagino que hace mucho. Y esto es porque Netflix vino a cambiar y a revolucionar todo con su innovación, que fue poner las películas en internet. Así de sencillo. Si te das cuenta, Netflix no tiene tecnología y ni siquiera tiene un producto. Está usando las películas de los demás para él hacer su negocio. Entonces, en conclusión, tú puedes tener innovación en producto, en modelo de negocio y en tecnología. Eso va a ser la diferencia con la pyme. La segunda diferencia y última es la escalabilidad. Es decir, con tus mismos costos puedes vender 1 o 100 millones. Piensa en Angry Birds otra vez. No importaba lo que, si supongamos que la aplicación costaba hacerla 10 pesos.
Si la descargaba una persona o 100,000 millones de personas, iba a costar lo mismo. Las startups son proyectos que resuelven problemas a través de innovación y que son escalables. Entonces, creo que ya sabemos que todos queremos ser una startup y no una pyme. Y con toda esta innovación y con todas estas cosas, ¿qué podemos esperar de la vida de una startup? ¿Y cuáles deberían de ser nuestras expectativas como startup, ya seas inversionista o emprendedor? Y son 3 cosas las que pueden suceder. La primera es que la startup empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta que haga una cosa que se llama IPO, por sus siglas en inglés, que quiere decir que se vuelve pública la empresa y sale a la bolsa. Es lo que más podría aspirar una empresa. Google, Facebook, están allá afuera como una empresa pública en donde cualquiera de nosotros se puede meter y comprar acciones. La segunda opción que podría tener una startup es que crece, 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 crece y llega alguien y la compra. Por ejemplo, Facebook, que está en la bolsa, compró a WhatsApp por 19 billones de dólares. WhatsApp era una empresa con 50 empleados y ni siquiera era dueño del edificio donde vivía y lo compraron por 19 billones de dólares. La tercera opción de una startup es que quiebre. Así de sencillo. Y de hecho es tan común que las startups quiebren que hasta inventaron un evento que se llama Fuck Up Nights y que pues lo puedes encontrar ahí en internet y asistir un día para que veas los startuperos cómo han ido quebrando. A lo que voy con esto es que una startup, como lo que vamos al principio, resuelve un problema con innovación. Si el problema existe y la innovación es suficiente para resolver ese problema, entonces tu emprendimiento va a empezar a crecer exponencialmente hasta un momento donde seas gigante como Facebook o como Google, porque cambiaste una industria para siempre. Piensa en Uber, la cambió para siempre. Vemos los taxis de forma diferente. Y la otra opción es que te mueras. No existen medias tintas para las startups. Como emprendedores e inversionistas tenemos que entender el nivel de riesgo que esto implica. Si jugamos y le pegamos, vamos a crecer muchísimo, pero si no, se va a acabar todo. No nos podemos quedar a la mitad, como a lo mejor lo podría hacer una pyme que lleva años en el mercado y tiene una operación sana año con año y nunca va a crecer exponencialmente. Eso es lo que podemos esperar de la vida de una startup. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros podemos ser una startup? ¿Nosotros podemos invertir en esa startup? ¿Y cómo van a crecer así de exponencial? Lo vemos en el siguiente capítulo. Entonces, ¿qué piensan? ¿Startup o pyme? Arreglar un negocio antiguo. La verdad es que la decisión es de ustedes. Una startup es una organización humana con gran capacidad de cambio que desarrolla productos o servicios de gran innovación, altamente deseados y requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al cliente. Pero proyectos que resuelven problemas con una innovación, como ya se ha mencionado. El caso de Netflix, el caso de Uber, el caso de Bit, el caso de Globo, el caso ahora de Joker, que llega en 15 minutos, o cuál es esta otra aplicación, no me acuerdo cómo se... Yami, por ejemplo, que también llega en 15 minutos, aplicaciones para cambiar dinero, como es el Cambista, ¿no? Que ya no tienes que ir a la calle, o sea, hay muchas cosas, y así su chamba va a ser buscar startups de turismo, que hay, de hotelería, para que puedan darse una luz. Como ya había mencionado, es tener en base a la innovación, desarrollar un producto innovador, desarrollar un servicio innovador o desarrollar el startup a través de un modelo de negocio innovador. Cualquiera de esas 3 formas. Entonces, ahí se define también emprendedor versus dueño de negocio local. Los emprendedores son los que desarrollan startups. Dueños de negocio locales son los que desarrollan estas pymes. Que insisto, no es que tenga algo malo, ¿no? Pero viendo las diferencias, las startups son mucho más escalables, ¿no? Los emprendedores tienen mucho más visión y pueden hacer mucho más a futuro. Tarea grupal. Define a un emprendedor. Menciona las principales características que éste debe tener. Define al dueño del negocio local. Menciona las principales características. ¿Hay diferencia entre uno y otro? ¿Cuáles son? En el video de Startup versus Pyme,
Creo que hablaron bastante de eso. Justifica tus respuestas con ejemplos. La diferencia es A, ¿por qué ta, ta, ta? La diferencia es B, ¿por qué ta, ta, ta? Identifica los principales emprendimientos, o sea, las startups turísticas en el mundo. Espero que les haya gustado esta sesión y nos vemos la próxima semana. Gracias.